El plan, yo soy Monse, responsable del Plan Municipal de Adicciones del Ayuntamiento de Gijón, y dentro de diversas programaciones, una de ellas que llamamos programa Formación en Red, nos planteamos desarrollar 3 seminarios, ¿no? Siendo el primero de ellos en el que queríamos abordar la problemática del suicidio. Al entender que es un problema de enorme trascendencia, y para el que queríamos buscar a personas que nos pudieran dar ideas, reflexiones sobre cómo poder abordar desde diferentes espacios esta situación, desde nuestros propios espacios de trabajo, desde nuestro ámbito familiar, etcétera. A ser un tema que en general parece que se desconoce en gran medida, ¿no? Para ello, y para ir muy rápido y no quitar nada de tiempo, os voy a presentar en primer lugar a Juan García Haro, que será la primera presentación, psicólogo clínico de los Servicios Públicos de Salud Mental del Principado de Asturias. Desarrolla también su labor como profesor tutor de la UNED, además de actividad investigadora con publicaciones de difusión nacional e internacional. Y en segundo lugar, Rosa de Arquer, psicóloga sanitaria, máster en prevención del suicidio y responsable del programa de prevención del suicidio TESUIC del Teléfono de la Esperanza en Asturias. Y sin más dilación, paso ya a darle el testigo a Juan. Muchas gracias, Juan y Rosa. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Gijón, a la Fundación Municipal de Servicios Sociales, el haber contado conmigo, especialmente también a ti, Monse, a Andrea y a Manuel, que contactaron conmigo. Y bueno, como tenemos poco tiempo, voy a ir rápidamente a cargar la presentación. Bueno, he titulado la presentación El suicidio como fenómeno del vivir humano. Bien, y el recorrido que vamos a hacer, o que os propongo, es el siguiente: unas nociones sobre el enigma, el estigma y el tabú del suicidio, conocer el fenómeno, es decir, interesa conocer la diferencia entre conducta suicida y autolesiva, mitos populares, pero también, muy importante, mitos que tenemos los profesionales, unas pinceladas sobre la comprensión de la crisis suicida, cómo intervenir, cómo prevenir la conducta suicida, tanto en los niveles de prevención universal, selectiva e indicada, y finalmente unas pinceladas sobre lo que sería el sistema sanitario, con sus luces y sus sombras. Empezaría diciendo que el suicidio es un enigma, en tanto que ni para el protagonista ni para el superviviente es claro saber por qué ocurre, pero también es un enigma para los saberes científicos, para la biología, psicología, sociología, antropología. Esto quiere decir que queda todavía mucho por investigar. Pero también es un estigma, en tanto que supone la atribución de una característica negativa que desacredita a la persona moralmente y que le acarrea un rechazo y una crítica social. Socialmente se estigmatiza al protagonista de muchas maneras. Por ejemplo, se habla de cobardía, debilidad, enfermedad, anormalidad, etc. Pero también al superviviente. Cuando formulamos preguntas como ¿qué habrá hecho para que su hijo, su hermano, su pareja, etcétera, se haya suicidado? Además del estigma, estaría el autoestigma, que se refiere al grado en que las personas aceptan e internalizan las creencias estigmatizantes del grupo social. La importancia del lenguaje en estos asuntos es realmente decisiva. Hay expresiones que están fuertemente cargadas de connotaciones negativas de las que no somos conscientes, como por ejemplo matarse, cometer suicidio, llamar la atención. Matarse remite a delito, mejor sería hablar de acabar con la vida. Cometer es un verbo asociado a la negatividad y al mal comportamiento. La gente comete crímenes, infidelidad, robos, etc. Y finalmente, en lugar de llamada la atención, sería mucho más adecuado hablar de petición de ayuda. En muchos casos, una petición desesperada de ayuda. La importancia del estigma y del autoestigma estriba en el hecho de que funcionan como una barrera para pedir ayuda. Y es que cuando las personas temen que se las consideren delincuentes, enfermas, débiles, etc., optan por decidir ocultar su dolor
lo cual lo aumenta y las aísla socialmente. Pero también el suicidio es un tabú, en tanto que pensamos que hablar de ello puede resultar peligroso. Y por eso la actividad que estamos haciendo hoy es realmente importante y es una medida de prevención, la actuación que estamos teniendo hoy. Quizás sea el arte el único espacio cultural libre de tabú, y así se han escrito numerosas novelas, obras de teatro, poemas, composiciones musicales, etc. Una muy destacada son las penas del joven Werther de Goethe. El peligro del tabú estribaría en que conduce al silenciamiento del fenómeno, y hablar es el primer paso para prevenirlo. Pasamos a diferenciar lo que serían las conductas autolesivas y las conductas suicidas. Las autolesiones serían aquellas conductas que de forma directa o indirecta tienen como intención principal producirse daño corporal o psicológico. En cambio, las conductas suicidas serían aquellas que de forma directa o indirecta tienen como intención principal poner fin a la vida. Habría tres elementos distintivos del suicidio, que son la consumación del acto, el resultado final de muerte, la intención de querer morir, es decir, debe haber una intención de querer morir para atribuir una conducta, para considerar que una conducta es conducta suicida, y finalmente la agencia o autoría en la toma de decisión. A continuación, presento una serie de distinciones. Voy a ir muy rápido, pero es importante conocer que las autolesiones y las conductas suicidas se diferencian en muchas áreas. Por ejemplo, en el grupo de edad, las autolesiones son más prevalentes en la preadolescencia y adolescencia, mientras que las conductas suicidas lo son en la adolescencia en adelante, y especialmente en la tercera edad. En cuanto a la intención, las conductas autolesivas tienen como intención producirse un daño, es decir, sentir dolor. En cambio, la conducta suicida es acabar con la vida, es dejar de sentir. La función de las conductas suicidas, de las conductas autolesivas, son numerosas, desde la regulación emocional, el autocastigo, etc. Como no hay tiempo, únicamente las nombro, pero no puedo detenerme en ellas. En cambio, la función de la conducta suicida es escapar de un sufrimiento para el que no se encuentra una opción mejor. En cuanto a los métodos, la conducta autolesiva suelen ser métodos de baja letalidad y hay una gran pluralidad de métodos. En cambio, en la conducta suicida, la letalidad suele ser alta y suele haber un predominio de un método o pocos métodos bien específicos. La frecuencia de la conducta autolesiva es alta, llegando a ser rutinaria. En cambio, la conducta suicida suele ser de baja repetición. En cuanto a la restricción del método, en las conductas autolesivas es necesario y pertinente, pero la conducta suicida es vital y puede llegar a salvar vidas. En cuanto al sufrimiento psicológico, la conducta autolesiva es intermitente, fluctuante, va y viene, pero en la conducta suicida es un dolor insoportable, inescapable e interminable. En cuanto al efecto de la conducta, en la conducta autolesiva sería inmediato y en la conducta suicida habría un empeoramiento emocional que puede oscilar desde el arrepentimiento, pero también hacia la repetición. Interesa también señalar que por conducta suicida no solamente ha de entenderse el suicidio consumado, el acto final de poner fin a una vida, sino que hay diferentes dimensiones o expresiones como la ideación, la amenaza, el gesto, la planificación, el intento y finalmente el suicidio consumado. En esta gráfica lo podéis ver de otra manera, como dentro de la ideación podríamos diferenciar ideas de muerte, deseos, ideación, planificación. En la comunicación podríamos diferenciar entre la amenaza y diferentes expresiones verbales y no verbales. Y en cuanto a los actos, el intento y el suicidio consumado. Más que de suicidio, vendría a hablar de suicidios. Esto es un libro de un psiquiatra japonés, de Guillermo Rendueles, que tiene este libro que recomiendo, muy, muy interesante, donde viene a decir que no hay un perfil único de suicidios, sino muchos. Es decir, que habría como diferentes familias de suicidio y homogeneizar por el resultado final de la conducta, es decir, por el resultado de muerte, todos los suicidios sería como forzar la realidad. En este sentido, podríamos hablar de suicidios en los adolescentes, que tienen unas características diferentes a los suicidios en ancianos, pero habría suicidios protesta, testimoniales, racionales, colectivos, suicidios asistidos, que ahora ya no se llaman suicidios asistidos, sino que entrarían en lo que denominamos ahora contexto eutanásico,
y suicidios homicidas, entre otros muchos. Me interesa señalar que a pesar de que cada 2 horas y media fallece en España una persona por suicidio, unas 10 personas cada día, lo que habitualmente aparece en los medios de comunicación, si os fijáis, es típicamente el suicidio homicida, que sería un mal prototipo de todo el conjunto de suicidios que hay en una sociedad. Interesa tener en cuenta 3 conceptos: la multicausalidad, la multidimensionalidad y la multisectorialidad. La multicausalidad quiere decir que no existe una única causa explicativa de la conducta suicida, sino una configuración, una gestalt de causas, razones y circunstancias que inclinan poco a poco la balanza hacia la muerte como solución. Reducir el suicidio a una sola causa, se suicidó porque le dejó la pareja, porque tenía depresión, porque sufrió acoso, es no entender la multideterminación y complejidad de la conducta suicida y de la conducta humana. La multidimensionalidad se refiere a que el suicidio es un fenómeno individual, afecta al yo, pero es también social, tiene que ver con la circunstancia. Es individual porque tiene que ver con un estilo, con un modo singular aprendido de sentir, de hacer, de pensar, de valorar. Pero es también social porque ese estilo personal se moldea en una circunstancia, empezando por la familia. Como decía Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. En las sociedades o regiones donde habita la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la discriminación, la exclusión, la injusticia social, el racismo, la xenofobia, la violencia en sus diferentes manifestaciones, escolar, laboral, de género, institucional, etc., en esas sociedades las tasas de suicidio son mucho mayores. Importa, pues, transformar nuestras relaciones y nuestras sociedades. Se recordará que la segunda parte del aforismo de Ortega decía: y si no la salvo a ella, si no salvo a la circunstancia, no me salvo yo. Tanto más importante que el sector sanitario son las políticas sociales, económicas, laborales, educativas, de vivienda, de empleo, etc. Ninguna institución es ajena a la prevención del suicidio. La prevención del suicidio o es multisectorial o no lo va a ser. En cuanto a los mitos, los habría populares y profesionales. Un mito es una creencia errónea, sin confirmación científica, en la que un grupo o un individuo se haya instalado y desde el cual piensa y actúa de una manera prereflexiva. Vamos a ver algunos que son populares, que tiene la gente de la calle. Uno muy importante es que hablar sobre el suicidio puede incitar a cometerlo. Aquí, como veis, se utiliza el verbo cometer, que hemos dicho que no sería el más apropiado. Pues bien, este mito es el que está a la base de que muchas veces no se hable de suicidio. Pero es un mito porque, lejos de la realidad, más que incitar, lo que hace es generar alivio en aquellas personas que están pasando por una situación de crisis. Por lo cual, no hay que tener miedo a hablar de suicidio siempre y cuando sea de una manera responsable y con conocimiento. Otro muy importante es: quien ha intentado suicidarse una vez siempre volverá a intentarlo. Esto no es así. Muchas personas que reciben ayuda desisten de su intención suicida. El suicida, no me gusta la palabra suicida, sería la persona que realiza una conducta suicida que está decidido a morir. Esto tampoco es cierto. Las personas, más que querer morir, lo que quieren es dejar de sufrir. Y si reciben el apoyo necesario, entonces ayudamos a esa persona a abandonar su proyecto suicida. Otro muy importante es: los suicidios suelen suceder sin previo aviso, y esto no es correcto. 9 de cada 10 personas avisen de una manera verbal o no verbal de sus intenciones suicidas. Otro mito: quien lo dice no lo hace, o quien lo hace no lo dice. Todos estos son mitos. Siempre las personas avisan de una manera u otra. Otro muy importante es: solo las personas con trastornos mentales se suicidan. Luego veremos que esto no es para nada es así. El suicidio es una conducta que nos afecta a todas las personas, y cualquiera de nosotros en una circunstancia desafortunada y trágica puede pensar o realizar una conducta suicida. Y finalmente, otro mito es: solo los profesionales de salud mental pueden prevenir el suicidio. Y qué duda cabe que todos los profesionales de la salud mental son agentes clave, pero el suicidio es un asunto de todos y de todas, y todos podemos contribuir a la prevención.
Pero más allá de los mitos populares, es importante señalar los mitos que tenemos las profesionales. Uno muy destacado es este: el mito de que la enfermedad mental es la causa o el factor determinante del suicidio. Sin embargo, hay muchas personas sin trastorno que se suicidan o que intentan suicidarse. Y por otro lado, la inmensa mayoría de las personas con trastorno mental ni se suicidan ni lo intentan. Esta imagen me gusta mucho porque ilustra lo que es la confusión que solemos tener a menudo entre correlación y causalidad. Y es que la presencia de un trastorno mental, típicamente una depresión, no implica necesariamente que la persona que se quita la vida sea por esa causa. Como dice la OMS, el suicidio no es en sí una enfermedad, ni necesariamente la manifestación de una enfermedad. Pero los trastornos mentales pueden funcionar como un factor muy importante asociado al riesgo. Bueno, conviene señalar que este mito que sitúa la enfermedad mental a la base de la conducta suicida arranca a finales del XIX con la psiquiatría francesa, y concretamente con Esquirol, que asoció la conducta suicida a la locura. Esta desafortunada asociación nos sigue acompañando hasta el presente y se instala en los discursos psicopatológicos de los principales manuales de diagnóstico, como el DSM-5. Otro muy importante es el mito de la heredabilidad del suicidio. Efectivamente, existen polimorfismos genéticos asociados a cuestiones genéricas, como por ejemplo una mayor o menor predisposición a desarrollar psicopatología o a manifestar ciertos rasgos o estilos de personalidad, concretamente impulsividad o agresividad, pero no polimorfismos asociados directamente a la conducta suicida en sí. La mayoría de los estudios de asociación del genoma completo, que son estudios correlacionales, concluyen: no se ha encontrado nada firme ni definitivo, pero hay esperanza de que en el futuro prometedoras investigaciones hallarán algo genético. Hay que tener mucho cuidado con expresiones de este tipo. El 45% de la causa del suicidio es genética o heredable. Conviene señalar que esta cifra no procede de un estudio del genoma, sino que es un índice de estimación de la heredabilidad, que es una fórmula que parte de la correlación que hay entre gemelos monocigóticos y bicigóticos, pero para nada surge del genoma. Por otro lado, en los estudios de genética interesa diferenciar la genética en sí misma, síndromes hereditarios, la epigenética, muy importante en el cáncer, la herencia conductual, por ejemplo, el acento regional o los estilos que tenemos para solucionar problemas, y finalmente la herencia cultural, como la influencia de los factores religiosos en una cultura determinada. Los estudios de genética se quedan mente solo en el genoma, pero no estudian toda la pluralidad de herencias, entre comillas, que pueden influir en una conducta. Otro mito muy importante es el mito del suicidio impulsivo. Y es que cuando el vaso del sufrimiento está rebosando, basta una simple brisa para provocar el desbordamiento. La prevención del suicidio debe partir de preguntarnos cómo conseguimos que el vaso esté menos lleno, en lugar de conseguir que no sople el viento. El mito del continuo, que quiere decir, como en esta imagen que podéis ver, que uno pasa por tener ideas pasivas de muerte, deseos suicidas, ideas suicidas, amenazas, planificación, etcétera, etcétera, hasta que realiza un acto suicida. Esto, la investigación y la propia clínica pone de manifiesto que para nada es así. En lugar de ser, como indica esta diapositiva, ideación, intento, suicidio, lo más normal es algo como esto, donde las personas avanzan, retroceden, saltan. El suicidio es un fenómeno muy dinámico y muy fluido en interacción con las características del ambiente, lo cual nos da la oportunidad de hacer prevención. Otro mito es el de la predicción del suicidio, y es que cada vez existe más investigación que concluye que tanto el modelo de los factores de riesgo, el que dice varón, soltero, 40 años, sin paro, etc., y las escalas que solemos utilizar los profesionales para
estimar y estratificar el riesgo alto, bajo, etcétera, son muy poco útiles para predecir de forma fiable y a corto plazo la conducta suicida. Hay numerosa investigación que apunta en esta dirección. En un estudio que clasificaba a las personas en alto y bajo riesgo, se vio que ninguna de las catalogadas de alto falleció por suicidio. Y sin embargo, la mayoría de las que se suicidaban estaban catalogadas como de bajo riesgo. Habría que avanzar hacia un cambio de paradigma. Más que invertir la energía en predecir y en estimar el riesgo de una persona, convendría crear sociedades y relaciones que ayuden a prevenir. Las tasas de accidentes de tráfico se han reducido de forma notable gracias a la mejora de las carreteras, de las leyes, de las campañas de concienciación, no a la predicción de quién va a tener un accidente un día u otro. Unas pinceladas sobre modelos de comprensión de la conducta suicida. Existen básicamente tres bloques: el modelo de factores de riesgo y de protección, que es el más conocido, la perspectiva traumatológica y diferentes teorías psicológicas. Voy a ir muy rápido. Por ejemplo, los factores de riesgo y de protección, me voy a centrar en tres de riesgo: la conducta suicida previa, los problemas de la vida y la desesperanza. Y de los factores de protección me voy a detener en las razones para vivir, que también podríamos llamarlo como valores, el sentido vital y el sentimiento de apoyo, conexión o pertenencia. En cuanto a la conducta suicida previa, es un dato bien sólido que el principal predictor de conducta suicida es el haberlo realizado anteriormente. Aproximadamente el 50% de las personas que se suicidan han realizado tentativas previas. Tras un intento, el riesgo aumenta considerablemente, entre 20 y 30 veces. Hay mayor riesgo si la tentativa previa fue de elevada letalidad y baja rescatabilidad. Y por tanto, el cuidado que debemos prestar a la persona que ha realizado una tentativa debe ser considerable al menos durante un año. En cuanto a los problemas de la vida, o situaciones que todos podemos tener en un momento u otro, y que serían diferentes según el ciclo vital, en jóvenes, adultos, ancianos, pero fijaros, esta tabla expresa los diferentes factores de riesgo contextuales asociados a conductas autolíticas en el periodo infanto-juvenil. Ahí encontramos experiencias como la falta de integración y cohesión con los pares o con los adultos, falta de pertenencia, historia de maltrato, agresión, abuso sexual, discriminación o rechazo social, principalmente en colectivos LGTBI, violencia y acoso por parte de los iguales, exposición a la muerte por suicidio de otros, patrones disfuncionales de apego, psicopatología parental, conflictividad familiar, pérdida de figuras de apego, historia familiar de suicidio, diciendo que se suicida la madre, el padre, un hermano, una hermana. Todo eso serían situaciones problemáticas que inciden en el suicidio. Todos esos problemas los podríamos dividir en tres factores: factores predisponentes, como los abusos sexuales en la infancia; factores perpetuadores, como el acoso laboral o escolar; y factores precipitantes, como una ruptura de pareja. Y finalmente la desesperanza, que es uno de los factores de predicción también muy importantes, tanto incluso más que la depresión, y es un factor transdiagnóstico que puede aparecer asociado a la depresión, pero a otros diagnósticos, incluso a situaciones no clínicas. Se refiere a la convicción que tiene una persona de que su problema, su sufrimiento, no se va a solucionar en el futuro por más que se esfuerce. Cuando esta desesperanza se asocia a falta de sentido, cuando no hay razones para vivir, aparece la ideación suicida. Os voy a comentar rápidamente un experimento que se realizó con ratones que trataban de verificar el tiempo que era capaz de soportar un ratón nadando en un barreño de agua. El experimento consistía en soltar un ratón y medir cuánto tiempo aguantaba nadando hasta que desistía por agotamiento y se dejaba morir. El tiempo medio resultó ser unos 30 minutos. Al día siguiente se coge un nuevo ratón, se vuelve a soltar en ese barreño de agua y justo antes de que llegaran esos 30 minutos se coloca una tabla de madera a través de la cual el ratón puede salir.
Efectivamente, si el ratón se salva. El experimento consiste en, al día siguiente, volver a echar a ese ratón al cubo, o al barreño de agua, y ver cuánto tiempo era capaz de aguantar. Lo que se vio es que ya no son 30 minutos, sino 4 horas. Si la esperanza hace esto en un pequeño animal, ¿qué no hará en un ser humano? Os propongo, a quienes estáis en casa, que hagáis esta pequeña tarea reflexiva. ¿Cuáles son vuestras tablas de salvación en momentos de naufragio? ¿Qué te ayuda a mantenerte a flote en situaciones de crisis? Las razones para vivir, por los valores o el sentido vital, son los argumentos que nos damos para seguir adelante con nuestra vida a pesar de todo. Cuidar de un hijo, cuidar de una mascota, dar ejemplo, cuidar a los demás, etc. Esta variable correlaciona negativamente con la desesperanza y con el riesgo de suicidio en personas con depresión. Como decía Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier forma. La otra variable o factor de protección es el sentimiento de apoyo, de conexión o de pertenencia. Fijaros, esta gráfica refleja una teoría de suicidio, que es la teoría interpersonal de Joyner, muy relevante, y viene a decir que hay dos principales razones para querer quitarse la vida. Una es la sensación de ser una carga para los demás y otra es la sensación de pertenencia frustrada, de sentir que no pertenecemos a un grupo, a algo que nos trascienda. Entonces es una variable muy importante para la prevención de suicidio. Es decir, sentirnos conectados o pertenecientes o sentir el apoyo de los demás, ya sea la familia, el grupo de iguales, etc. En nuestra sociedad de Internet y redes sociales, estamos cada vez más virtualmente interconectadas y, sin embargo, existencialmente solos. Esto es un poco una de las tesis que defiende Marino Pérez en su libro El individuo flotante. Y es por ello que las campañas de prevención se centran en animar a las personas a pedir ayuda. Aquí tenéis dos programas. Uno, el teléfono de la esperanza, que anima a salir del aislamiento y conectarse con los demás. La perspectiva traumatológica es la que se refiere a la asistencia de trauma en la infancia. Las víctimas de abuso sexual infantil tienen entre 2 y 3 veces más riesgo de realizar un intento de suicidio. Quien tiene una experiencia traumática tiene al menos otras 3. Falta de atención, maltrato vicario y maltrato psicológico. La exposición a experiencias infantiles adversas en el seno de la familia conduce a una mayor exposición y posiblemente fuera de la familia. Y existe una relación circular entre experiencias adversas y problemas emocionales. Fijaros, Virginia Woolf perdió a su madre con 13 años. En la adolescencia sufrió abusos sexuales de 2 hermanastros. A los 15 años falleció una hermanastra. A los 22 su padre. A los 24 su hermana. Cada nuevo duelo para ella era peor y aparecía acompañado de experiencias psicóticas y conductas suicidas. Sin embargo, para muchos se suicidó porque tenía un trastorno bipolar. A continuación, las teorías de suicidio son numerosas. Hay unas muy recientes que son aquellas que se llaman de la transición, que vienen a decir que los factores asociados a la ideación pueden ser diferentes a los asociados a la transición de la ideación a la acción. Y hay numerosas teorías muy relevantes que no me da tiempo a comentar. Aquí tenéis algunas de ellas. Pero me interesa señalar la de los 3 pasos, que viene a decir que cuando hay un dolor psicológico profundo más desesperanza, aparece el deseo suicida. Si además hay una falta de conexión, ese deseo se hace más fuerte. Y cuando la persona tiene una capacidad adquirida para actuar letalmente contra sí misma, ese deseo se convierte en un intento. Esta figura se suele utilizar para 3 cuestiones en relación al suicidio. Una es para mostrar, una cuestión es los suicidios registrados, las cifras oficiales, y otra es la gran cantidad de suicidios no registrados. También esta figura del iceberg nos sirve para hacer referencia a que una cosa es el suicidio consumado y otra cosa son los intentos. Por cada suicidio consumado hay entre 10 y 20 intentos. Y otra manera de entender esta figura es lo que se oculta, la parte oculta de un intento de una crisis suicida. Aunque el suicidio es multifactorial, me vais a permitir que me centre en esta característica. El suicidio no es el síntoma de una enfermedad mental, sino la respuesta que encuentra una persona a una situación límite
Una situación límite es un problema o acumulación de problemas de la vida, de salud, afectivos, familiares, etcétera, que se atasca y se enreda a pesar de los intentos de solución y que acaba generando un sufrimiento psicológico profundo en el que siempre están presentes estos factores: el sentimiento de atrapamiento e impotencia, la desesperanza y la desconexión o soledad respecto a los demás. Cuando este sufrimiento se mantiene en el tiempo, ocurre lo incomprensible, y es que la persona quiere quitarse la vida. Por tanto, el suicidio es la respuesta que a menudo encuentra un ser humano a un sufrimiento inescapable, interminable e insoportable. En cuanto a la prevención, hay tres grandes bloques de prevención: la prevención universal, dedicada a todas las personas, como lo que estamos haciendo hoy aquí, que es una prevención universal; la selectiva, enfocada a población de riesgo, que pueden ser jóvenes, ancianos, población LGTBI, etcétera; y la prevención indicada, que es la que está centrada en personas que ya han manifestado una intención o conducta suicida. Muy importante la prevención universal sigue los medios de comunicación. No me voy a detener en ello, pero únicamente señalar que la OMS ya elaboró unas recomendaciones para los medios de comunicación. Muy importante los centros educativos. En los centros educativos se pueden hacer muchas cosas. Hay un proyecto llamado Eurégenas que establece cuatro principales líneas: actividades dirigidas a todos los estudiantes, actividades dirigidas a estudiantes en riesgo, actividades dirigidas a profesores y actividades dirigidas al entorno. Me voy a centrar en la primera, dirigidas a estudiantes. Se podrían hacer muchas cosas, como la psicoeducación sobre problemas de salud mental, factores de riesgo, estilos de vida, actuación de cómo actuar cuando tenemos a un amigo en crisis. Y en este sentido, me vais a permitir que comparta con vosotros un pequeño vídeo. Un pequeño vídeo, a ver si sale. Venga ya, pero no me para tanto. Deja de hablar de lo que se hace. Pero que tampoco tiene motivos para hacer eso. Perdón, porque no está compartido. Un segundo. Es un vídeo que grabaron unas estudiantes de psicología con la intención de dar claves de cómo hacer y cómo no hacer cuando tenemos a alguien cercano que está pasando por una situación de ideación suicida. Venga ya, que tampoco es para tanto. Deja de hablar de lo que se les cosas. Pero que tampoco tiene motivos para hacer así. ¿En serio vas a ir a hacer eso? De verdad que te voy a decir que aguante. Deja de rayarte ya con el niño de siempre. ¿Cómo te vas a querer suicidar por eso? Eres un cobarde. Qué pesado. Hay gente con problemas peores y no se quejan tanto como tú. Y luego, lo digo, que tienes que la boca. Joder, si no tomas como una pecho. Es que con esa actitud que tienes te vas a quedar solo. Pero no vas a salir de casa, ¿o qué? Madre mía, no te puedo decir nada. Solo lo haces para llamar la atención. Eres un aburrido, no se puede hacer nada por tu vida. Estás enfermo mental. Estamos contigo. Dios está de tu lado. Vas a conseguir seguir listo. ¿Quieres que demos una vuelta y hablemos? Necesitas hablar con lo que quieras. Eres mi amigo que te dice. Todos tus motivos son válidos. No eres ningún exagerado. La apetece que vaya a verte. Me gustaría ayudarte.
y un par de minutos y terminamos. En cuanto a la prevención indicada, lo que podemos hacer con los profesionales que trabajamos en el sistema sanitario, por ejemplo, decir que no existe un plan nacional de prevención de suicidio, de modo que cada comunidad tiene su plan. En Asturias no tenemos un plan en sí, lo que existe es un protocolo de detección y manejo de casos de personas en riesgo de suicidio. Luces y sombras. Las luces serían que el sistema sanitario está cada vez más sensibilizado con la necesidad de mejorar la atención que reciben las personas en crisis, que el plan de salud del Principado es especialmente sensible con este tema y con la reducción de suicidio, que se ha mejorado considerablemente la formación de los profesionales y que en el año 2018 se creó, como decía, este protocolo. Pero las sombras son que toda esta sensibilidad no acaba de cuajar en una cultura clínica del cuidado. El protocolo presenta numerosas deficiencias, no define intervenciones terapéuticas, no incluye la atención a familiares ni al duelo. Se elaboró para 3 años, del 18, esto está mal, del 18 al 20, y a día de hoy no hay resultados, no hay evaluación. Los profesionales de atención primaria no cuentan con conocimientos, tiempos ni recursos. En los centros de salud mental los profesionales sí que están mejor formados, pero los tiempos que disponen son muy limitados y las unidades de hospitalización de adultos no cuentan con psicólogos. Más allá de mejorar el protocolo, una buena atención a las personas en crisis pasa por disponer de tiempo. Tiempo para atender con más frecuencia, con más duración y con posibilidad de adelantar citas cuando eso sea conveniente. En lugar de decirle a las personas, pida volante con su médico de primaria, venga dentro de una semana o vaya a urgencias. Conclusiones. El suicidio no es el síntoma de una enfermedad mental, sino la respuesta que a menudo da al ser humano a un sufrimiento inescapable, interminable e insoportable. Las personas que se quitan la vida lo hacen porque la encuentran poco satisfactoria y dolorosa. Las personas en situación de riesgo siempre están en una situación de ambivalencia, desean morir si su vida continúa de la misma manera y desearían vivir si en ella se produjeran pequeños cambios. Todos somos agentes de prevención del suicidio. Todos podemos introducir esos pequeños cambios. Aquí tenéis recursos de ayuda, familia, profesores, amigos, servicios sociales, en este caso señalo el de Gijón, SESPA, Teléfono de la Esperanza, el teléfono del Ministerio de Sanidad. Y nada más, muchas gracias. Aquí tenéis mi correo para quien quiera contactar conmigo para si hay alguna cuestión que haya quedado sin resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Pasamos ya directamente a Rosa y en los últimos minutos, si quedan, intentaremos contestar a las preguntas que se hagan. Si no, de todas formas, como decía Juan, las preguntas las recogeremos e intentaremos de una forma o de otra daros algún tipo de respuesta si no pudiéramos llegar a tiempo. Rosa, cuando quieras. No se oye. Tienes que activar el micro, Rosa. A ver, ¿ahora? Sí. Ya estoy dentro. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento de Gijón por invitar al Teléfono de la Esperanza a compartir un poco nuestra experiencia en esta problemática. También es un placer compartir el espacio con Juan y, bueno, después de su presentación muy completa, voy a intentar dar unas pequeñas pinceladas sobre cuál es nuestra realidad en España y en Asturias. Voy a repasar un poco pues con lo que tenía yo y un poco recogiendo también lo que dijo Juan, qué es lo que sabemos, qué datos tenemos a día de hoy en la prevención del suicidio y por último tratar sobre todo el qué podemos hacer, ¿no? Qué puede hacer la familia, el entorno, cómo puede detectar determinadas señales y cómo puede responder a ellas. Este año la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio ha elegido como lema cambiando la narrativa sobre el suicidio. Empieza la conversación. Me parece un lema que es muy acertado y que encaja muy bien también en el contenido que tiene este webinario
porque es cambiar la mirada realmente, es salirnos un poco del estereotipo de cómo son las personas que se suicidan, qué tienen en común todas las personas que se suicidan, y empezar a hablar en plural, en plural de conductas suicidas, empezar a hablar desde la prevención y empezar a hablar sobre esas cosas que van haciendo que ese vaso que estas alumnas han hecho en ese vídeo, ese vaso cada vez tenga menos agua y no llegue a rebosar. Este enfoque que propone la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio se dirige a todos los sectores de la sociedad, instituciones, medios de comunicación, servicios sociales, sanidad, trabajo, familias, comunidad educativa. Es decir, el suicidio ahora tenemos que abordarlo desde todos los ámbitos, porque en todos los ámbitos podemos encontrar señales y en todos los ámbitos podemos ser agentes de ayuda. La conducta suicida siempre se trata como un problema multifactorial. Siempre hay muchos factores que determinan que una persona pueda llegar a pensar en quitarse la vida y en pensar que no merece la pena seguir adelante. Para ver la magnitud del problema que tenemos entre manos, querría dar unas cifras. Ya sé que las cifras son siempre muy pesadas, pero las últimas estadísticas de las que disponemos, oficiales, son las del INE del 2022 y hablan de 4.227 personas. 4.227 personas que han fallecido por suicidio. Antes decía Juan que por cada persona que consuma el suicidio, suele haber de 10 a 20 personas que lo intentan. Es decir, que ahí estamos hablando de una cifra muy alarmante de personas que están queriendo quitarse la vida. Estamos en una proporción de 3 hombres a una mujer. Vamos, de cada 4 suicidios, 3 son hombres y 1 es una mujer. Ahí muchas veces se pregunta, ¿y por qué suele pasar eso, no? Se habla de una teoría, que es la teoría de la paradoja de género, ¿no? No sé si es una teoría explicativa, pero sí que recoge un poco pues el tema de los roles de género, que aún se percibe el hombre como que tiene que aguantar más, como que no puede expresar tanto las emociones, y hay un bloqueo a la hora de comunicar si se siente mal o si se está pasando una mala etapa. Es una idea de tiene que resistir, ¿no? También esa paradoja de género, pues, los hombres a lo mejor tienen un factor de impulsividad mayor que les acompaña en ese momento de, bueno, lo hago, incluso utilizan métodos que suelen ser más letales. Pero bueno, son teorías que no dejan de ser, se recogen a posteriori con la autopsia psicológica y con un estudio de qué es lo que ha podido pasar alrededor de ese suicidio. Hay un dato curioso respecto de las estadísticas del año anterior, del 2021, y es que el incremento de suicidios en hombres ha sido del 44,8%. Sin embargo, el incremento en mujeres ha sido mayor, ha sido del 7,8%. Cada vez hay más mujeres que en esa desafortunada cifra de fallecidos por suicidio. Muchas veces te queremos comparar, ¿no? Y esto en relación a otras cosas, ¿cómo es, no? Fijaros, las muertes por suicidio multiplican por 2,3 las muertes por accidente de tráfico y multiplican por 84 los fallecimientos por violencia de género. Ahí yo apelaría mucho a las campañas de concienciación y a las campañas de prevención, porque realmente cuando hacemos visible un problema, cuando empezamos a hablar, como hacemos ahora gracias al Ayuntamiento de Oviedo y a la Fundación Municipal de Servicios Sociales, el Ayuntamiento de Gijón, perdón, estamos poniendo un problema sobre la mesa y lo empezamos a ver. Las campañas no sé si recordáis, en años pasados, las campañas contra los accidentes de tráfico, ponte el cinturón, no bebas, han sido campañas que a veces han resultado muy duras, incluso visualmente con imágenes que impactaban, ¿no? Y sin embargo, esas campañas han tenido sus frutos en una reducción radical de las muertes por fallecimiento de tráfico. No tengo el vídeo aquí, pero bueno, os invito a todos a buscar un vídeo que es de la Asociación de Quebec para la Prevención del Suicidio de Canadá, que es un vídeo muy cortito, pero es un vídeo que emiten de forma regular y bueno, pues es la historia de un hombre, ¿no? que hace su vida, que va al trabajo, que cuida de sus hijos, que tiene sus amigos, pero que tiene una mecha, ¿no? Como si fuera un cartucho de dinamita, tiene una mecha prendida y bueno, muestran cómo
cómo apagar esa mecha con un simple acercamiento de una persona que se preocupa por él, ¿no? Es un vídeo muy cortito, pero que merece la pena buscarlo y verlo. En cuanto al suicidio infanto-juvenil, pues es un problema creciente dentro de la franja de edad de 19, 25 años. Estamos hablando de un aumento de casos en España. Ahí también preocupan los intentos porque bueno, pues, las personas mayores suelen ser más eficaces bueno, en la consecución de sus objetivos cuando quieren fallecer por suicidio, y sin embargo los jóvenes tienen más intentos. Los jóvenes, el problema del suicidio con los jóvenes, bueno, se está estudiando en profundidad y hay una línea de trabajo que a mí me gusta mucho, que es, bueno, la línea de trabajo que estudia la frustración frente a las expectativas no cumplidas. Es decir, cada vez se ve más que los jóvenes se encuentran con problemas cuando tienen una línea establecida, tienen unos objetivos y de pronto no se cumplen esos objetivos y no tienen ese plan B y tampoco tienen esa facilidad de, digamos, rehacerse un poco y buscarse otro plan y otra solución para resolver lo que tienen que resolver. Y por otra parte les cuesta mucho trabajo sobreponerse a esa frustración, ¿no? a esa contrariedad que de pronto les viene, pues porque no pueden entrar en la carrera que deciden, no pueden continuar el trabajo que eligen, bueno, pues mil problemas que pueden surgir en la vida. En ese sentido, las intervenciones están dirigidas a el desarrollo de estrategias para afrontar la realidad, para generar nuevas alternativas y para potenciar eso que llama la resiliencia, ¿no? la capacidad de superar las dificultades. Hablamos de jóvenes, pero también hay que hablar de las edades con mayor frecuencia de suicidio. Y ahí sí que vamos a hablar de una franja bastante preocupante. De los 40 a los 59 años en España se registra el 41% de los suicidios. Cerca de 1.800 personas en esa franja de edad de 40 a 59 años se han quitado la vida en España en 2022. También otra franja de edad preocupante son los mayores de 79 años. Fijaros, no sé, cualquiera de nosotros puede pensar, ¿no? Las personas mayores no es un tema que pueda afectarles. En 2022, más de 500 personas se quitaron la vida teniendo más de 79 años. Ahí podemos hablar de factores no precipitantes, pero factores que van llenando ese vaso y que poco a poco, pues desafortunadamente, le hacen rebosar. La suma de factores de riesgo, las pérdidas sentimentales, económicas, laborales, la falta de apoyo social, la falta de un grupo social o familiar que pueda ayudar a esa persona. Hay veces que, bueno, nos preguntamos también en relación de España con el mundo, ¿cómo estamos, no? La tasa de suicidios en España es de 7,6 habitantes por suicidios por cada 100.000 habitantes. En Corea del Sur es el máximo, es 21 suicidios por cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos, digamos, en la mitad de abajo de la tabla si clasificamos todos los países según la tasa de suicidios por habitantes. En Asturias, ¿cómo estamos? Pues, bueno, a pesar de que se ha reducido un poquito los suicidios, estamos en 126 fallecimientos en Asturias por suicidio. Es una cifra que tiene que preocuparnos porque hay 126 familias, 126 personas que han fallecido dejando, bueno, pues eso, familias, compañeros de trabajo, amigos. Estamos en la tasa más alta de suicidios por cada 100.000 habitantes. En toda España estamos en 12,4 por cada 100.000 habitantes. Y bueno, pues fijándonos en ese sector de jóvenes, pues tenemos la pequeña buena noticia de que en Asturias están reduciendo los casos. Por tercer año consecutivo tenemos menos suicidios en esa franja de edad y es la cifra más baja desde 1980. Aún así, fueron 6 personas entre esa franja de edad de 15 a 29 años los que desafortunadamente se quitaron la vida. Vamos a pasar a los datos de la evidencia. Juan nos aportó mucha luz sobre muchos factores que pueden influir, sobre muchos temas sobre los que tenemos que poner nuestro foco de atención. Todos nos podemos convertir en agentes de ayuda, pero es muy importante tener información. La información ayuda a todos. Información ayuda a las personas que están pasándolo mal
para que sepan que pueden pedir ayuda, para que sepan que pueden recibir apoyo de las personas que les quieren y de los profesionales sanitarios. La información ayuda a las propias personas que están junto a las personas que tienen este problema y esta conducta suicida. Y es que a todos nos asusta un poco a veces el sufrimiento humano, ¿no? Cuando le preguntamos a alguien ¿qué tal estás? A veces siempre esperamos que nos conteste bien o todo bien, pero cuando nos dice ando un poco flojo, pues pensemos cada uno, ¿no? Casi que el primer intento, el primer impulso que nos sale es decir, va, bueno, pero no te preocupes, que esto cambiará. A veces nos cuesta ponernos en el lugar de voy a escuchar un poquito más y ponernos en ese puesto de decir, mal, entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿quieres contarme? Bueno, ¿te apetece que hablemos de algo? Ese salto es muy importante hacerlo y ese salto lo podemos hacer si tenemos información. Si sabemos que si esa persona va más allá y nos pide ayuda y nos cuenta que está mal, nosotros sabremos qué hacer a continuación. Los mitos dificultan la prevención del suicidio. Está claro, todo lo que nos ha hablado Juan son obstáculos, son piedras que se nos ponen en el camino si es que pensamos que realmente, por ejemplo, que el que avisa está llamando la atención, el que avisa, la persona que avisa, está pidiendo ayuda, claramente una ayuda. El que lo intenta y no lo consigue es una llamada de atención. El que lo intenta y sobrevive, uno, está pidiendo ayuda y dos, está multiplicando el riesgo de conseguir una muerte por suicidio en el siguiente intento. Hay que prestar muchísima atención cuando hay un primer intento porque se multiplica el riesgo frente a un segundo intento y que sea más letal. Otro dato que tenemos basado en la evidencia es que es preciso recibir ayuda especializada. Y ahí coincido con Juan en que hace falta pues, que desde los servicios de salud haya profesionales primero disponibles, que dispongan de tiempo para dedicar al paciente, para esa escucha activa, para ese centrarse en la persona y evaluar cuáles son sus riesgos y qué es cómo se le pueda ayudar. Y también la formación, ¿no? La formación específica para poder intervenir y para poder intervenir de forma eficaz. Es un tema complejo, la conducta suicida, que requiere un análisis individualizado. Aquí también, una vez más, hablamos de conductas suicidas de personas que tienen conducta suicida, no de un único fenómeno humano que es el suicidio. Es preciso el seguimiento sanitario frecuente. Y sabiendo eso, cuando tenemos una persona cerca que nos pide ayuda, también podemos intervenir en esa línea. Es decir, me estás diciendo que te encuentras mal, voy a acompañarte a tu centro de salud más próximo, vamos a pedir cita con este psicólogo, esta psicóloga. ¿Qué se hace en la intervención sanitaria, ¿no? Pues aparte de pues, revisar el tema farmacológico si es preciso, pues incrementar las habilidades sociales de esa persona, que aumente su círculo, su círculo social, aumentar las capacidades emocionales, las capacidades de comunicación para que pierda ese miedo, para que rompa esa frontera y cuente un poco cómo se encuentra. Habilidades como potenciar su autoestima, la resolución de conflictos, todo suma. Es muy importante cuando pensamos en la conducta suicida y cuando lo detectamos en una persona, elaborar un plan de seguridad. Ese plan de seguridad va a recoger los momentos delicados que tiene esa persona, en qué momentos lo pasa peor, digamos, qué habilidades tiene para afrontarlo, qué opciones tiene, qué teléfonos de ayuda a los que puede llamar para recibir apoyo en ese momento, cuáles son sus lugares seguros, a dónde puede acudir en ese momento de estrés máximo. Porque, aunque si bien decía Juan antes que la conducta suicida no es una conducta impulsiva, sí que es cierto que llegado a un punto hay un momento en el que esa persona a lo mejor no está bien para decidir qué puede hacer y qué no. Escuchaba esta mañana en la radio el caso de una superviviente de conducta suicida que relataba cómo fue su caso. Y su caso fue, pues el de una persona como vosotros, como estáis escuchando, como yo, como cualquiera, ¿no? Que tiene su vida, que tiene su trabajo, que tiene su familia, pero que poco a poco, llegado un momento, se le fueron acumulando los problemas y acumulando y acumulando. Y ella intentaba seguir su vida como si nada, ¿no? Intentaba seguir su vida como si tuviera que
posibilidades de seguir adelante con todo el peso que tenía de todas las dificultades. Y un buen día, pues, hizo un intento de suicidio. Ella lo relataba como que no se reconocía en ese momento de impulsividad, ese momento de ahora voy a hacer esto, tenemos que aprender a frenarlo, tenemos que aprender a dar un paso atrás frente a ese momento impulsivo. El limitar el acceso a medios letales es un punto que yo considero fundamental. Fijaros, de estas estadísticas que recogemos a veces y tal, el 18% de las mujeres que se suicidaron en España y el 7% de los hombres mueren por sobreingesta de psicofármacos. Estamos hablando de un medio que desafortunadamente tenemos muy al alcance en casa, que muchas veces se acumulan porque, bueno, te cambian de tratamiento, pues no te retiran el anterior, se te acumula y llegas a tener pues una auténtica bomba de relojería en tu botiquín. Tenemos que actuar sobre eso, ¿no? Sobre limitar el acceso a medios letales. Otra cosa que sabemos, después de un intento consumado, primero, hay que prestar atención a la familia, porque muchas veces, pues hay un intento consumado, un fallecimiento por suicidio, y la familia se queda totalmente desamparada, sin saber qué hacer, sin saber cómo afrontar ese duelo, sin saber qué ha pasado, en un proceso continuo de negación, de rabia, de tristeza, de frustración, de ¿por qué no lo he visto? Muchas veces en este plan de prevención y en estas visitas que se hacen a los centros de salud, a los psicólogos, a los sanitarios, muchas veces incidimos en la familia, ¿no? Tienes que prestar atención, apóyale, escúchale. Yo creo que ponemos mucha carga en los familiares y cuando, desafortunadamente, porque no todos los suicidios se pueden prevenir, desafortunadamente sucede, esa familia se queda con una carga de no he podido evitarlo, no he podido hacer nada. Tenemos que prestar atención especial a esas personas, ofrecer apoyo en el duelo, prevenir la conducta suicida también en familiares vulnerables, porque muchas veces hay un pequeño riesgo entre los familiares vulnerables de que pueda repetirse. Fijaros, en España, el tema, como comentaba antes Juan, del tabú alrededor de la muerte, hasta 1983, que muchos de nosotros habíamos nacido entonces, hasta 1983 no se podía dar un entierro católico a una persona. Parece como de otro siglo, ¿no? Podríamos estar hablando del siglo XV-XIV, pero no, estamos hablando del siglo XX, de 1983, y de personas que se les negaba el entierro por haberse quitado la vida por suicidio. Fijaros el estigma que puede quedar en esas familias. Primero, muchas veces ni lo decían, porque si no lo decías, podías enterrar a tu persona, a tu familiar en el cementerio. Pero claro, te quedabas con ese secreto, ese silencio que no podías compartir. Afortunadamente ahora ya no sucede y afortunadamente ahora cada vez más hay más sensibilidad hacia el duelo por suicidio. Nota para las personas que acompañan a las personas en duelo por suicidio. Es un duelo, no pasa nada, es acompañar, es estar ahí, es, facilitar que la persona pueda contar lo que necesite contar. Pero no investiguemos, no hagamos un interrogatorio, no hagamos que la persona rebusque cómo no lo viste, cómo lo viste ver, pero qué te dijo. Eso podemos evitarlo porque la persona lo que está es sufriendo y tampoco puede entender por qué ha pasado. Antes he hablado de la autopsia psicológica, ¿no? De aquella investigación que se hace una vez que una persona fallece por suicidio. Pues se investiga a ver qué es lo que pudo haber pasado, qué es lo que pudo haber rebosado ese vaso y qué es lo que pudo haber colmado. Juan comentaba antes, no todas las personas que se suicidan, hay un 20% de personas que se suicidan que no habían sido diagnosticadas previamente de una enfermedad mental, sí que un 80% de ellas sí que tenía una enfermedad mental. No es causa, pero sí que es un factor de riesgo cuando no se tratan de forma adecuada. Sabemos que la depresión mayor multiplica por 20 el riesgo de cometer un suicidio, o la esquizofrenia de 30 a 40 veces el riesgo de morir por suicidio.
son datos que por sí mismos no nos tienen que alertar de decir, pues la enfermedad mental está estrechamente ligada al suicidio, pero sí que un tratamiento eficaz, continuado, un seguimiento estrecho y continuo de las personas que puedan padecer este tipo de enfermedades puede producir un efecto preventivo a la hora de bajar estas cifras desafortunadas. En ese sentido, por ejemplo, hay un programa de la Alianza Europea contra la Depresión que se llama, bueno, que lo han denominado Mejores Prácticas para la Prevención del Suicidio. Es un programa que está reconocido en el informe de la OMS y está en el libro verde de la Comisión Europea de la Salud Mental. Y en España se lleva a cabo a través de Cibersam. Este proyecto incide sobre todo en las personas que tienen depresión y incide a través de 4 niveles, ¿no? El nivel pues, de atención sanitaria, de formación al profesional sanitario, los médicos de atención primaria y profesionales de la salud mental, esa primera fase de formación. La segunda fase es la fase de campañas de concienciación sobre la depresión para público general. La tercera es una formación de profesionales comunitarios, periodistas, profesores, policías y actividades de apoyo a pacientes, familiares, grupos de apoyo a las personas con alto riesgo, ¿no? Este proyecto está en marcha y bueno, pues, yo creo que tendrá sus frutos. Un último dato que sabemos, la conducta suicida, bueno, sabemos muchos datos, pero los he resumido en 5. La conducta suicida se supera, y este es un mensaje para todas aquellas personas que nos estén viendo, para todos aquellos profesionales que estén diciendo, pero es que cuesta. La conducta suicida se supera. Es preciso recibir apoyo y para eso es preciso superar esa vergüenza inicial de cómo puedo hablar yo de este tema. Fijaros, desde el entorno muchas veces podemos facilitarlo. Hoy el Teléfono de la Esperanza ha ubicado 2 mesas informativas, una en la Plaza de las Candaleras hasta las 7:30 de la tarde y otra en la calle Corrida, en Gijón, hasta las 8 de la tarde, en el que están voluntarios y voluntarias del Teléfono de la Esperanza ofreciendo información y ofreciendo apoyo. Por comentaros un dato, ¿no? Esta mañana he estado en la de Oviedo y se ha aproximado una persona, bueno, pues arreglada, con, bueno, pues aparentemente buen ánimo. Yo me acerqué a esa persona y en un momento le dije, estamos aquí porque queremos hablar de una campaña de prevención del suicidio y es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y queremos animar a todas las personas a que nos compartan todo lo que les ata la vida, todo lo que les causa bienestar y todo lo que les facilita superar las adversidades. En ese momento me fijé en la persona con la que estaba hablando y tuvo una reacción similar a la que podríamos tener cualquiera de nosotros si tuviéramos una herida abierta y alguien intentara curarla con un algodón de pronto. Fue una respuesta fisiológica. Esa persona había atravesado por un problema, una crisis suicida. Ahora estaba saliendo de ese problema, pero en ese momento fue como tocar un interruptor y desatar en ella todo lo que había vivido. Esa persona está saliendo adelante con ayuda y bueno, está viendo esa otra parte de voy a sumar todo lo que me ata a la vida y voy a incrementar todas mis relaciones personales y sociales que me puedan aportar. Vamos a pasar al papel de las personas cercanas en la ayuda y la posvención. Me gustaría poner un pequeño vídeo. Voy a pedir ayuda a Juan Carlos, que es el técnico que tenemos ahí en el backstage para apoyarnos en todo esto técnico, que ha tenido mucha paciencia conmigo porque inicialmente no me funcionaba bien la conexión. Juan Carlos, por favor, cuando puedas, puedes introducir ese pequeño vídeo. Es muy cortito. Para cumplir con las medidas necesarias de prevención, diseñarse a veces dentro del
Este vídeo lo podéis encontrar en YouTube, se llama Distances y es un corto que fue seleccionado en el Teléfono de la Esperanza. Organiza todos los años un concurso de cortos relacionados con la prevención del suicidio, que se llama Agarra la vida. En ese concurso de cortos de Agarra la vida, este corto fue seleccionado creo que en el año 2022. Como veis, es un pequeño gesto, es prestar atención a pequeños detalles y que una persona, incluso ajena a nosotros, puede llegar a detectarlos y decir, sin palabras, estoy aquí. Le agarra del brazo, no sé si se ha visto bien el final del vídeo, le agarra del brazo y se queda a su lado, sin más palabras. Es un gesto suficiente para que la persona sepa que puede darse un tiempo y que puede parar en ese momento. Antes Juan hablaba de que el suicidio no es una cosa lineal, que ideación, conducta, crisis, pero sí que pinceló un poco los factores que rodean a la conducta suicida. El sentido de pertenencia frustrada, el sentirse solo, el sentirse aislado del grupo. En ese sentido, la campaña de prevención del teléfono de esperanza de este año apela a eso, al sentimiento de estar conectados unos a otros y conectados a aquello que nos da la vida. El sentimiento de carga, estaría mejor sin mí, soy una carga para mi familia. Suele expresar las personas que pues llevan mucho tiempo con problemas, incluso personas que tienen depresión, que muchas veces dicen, es que no vale la pena la vida porque soy una carga para los demás, y una capacidad adquirida, un perder miedo a la muerte, ¿no? La capacidad para dar ese paso y no tener miedo a dar ese paso. Hay una fase de consideración, está la fase de ambivalencia, la fase de decisión. Cuando estamos frente a una persona que tiene conducta suicida, es importante que detectemos esa fase en la que está diciendo que no merece la pena vivir, que no quiere seguir adelante. ¿Cómo afrontamos la conducta suicida? Primero, tenemos que gestionar nuestras propias emociones. Si yo soy capaz de mantenerme calmada, calmado, cuando una persona me dice no estoy bien, la vida no merece la pena, no puedo seguir adelante, soy una carga, le seré de mejor ayuda. Entonces, primero, normalicemos, no pasa nada, puedes contarme lo que necesites. Mostrar cercanía, el estar a su lado. Hablamos cuando quieras. Y me voy, pues a lo mejor me tengo que sentar un ratito, como la chica del metro, ¿no? Que le agarra de brazo sin más, dedica tiempo a esa persona. Valorar el riesgo y buscar ayuda. Insisto, muchas veces la familia, los amigos, la comunidad educativa soporta una carga que muchas veces es muy pesada y que necesita el soporte de los servicios sanitarios. Brevemente, ¿qué nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar a personas que dan señales, ¿no? Deja de salir, una persona, pensar en alguien cercano, a lo mejor, tal vez que ha dejado de salir, de hacer las actividades que hacía, deja las actividades de ocio que normalmente tenía, reduce las interacciones sociales, llama menos por teléfono o incluso no coge las llamadas que tiene. A veces se descuidan los cuidados personales, se descuida el sueño o la alimentación. Ya en casos como más evidentes, se ven personas que pues recogen sus pertenencias o que incluso pues si tienen una mascota o plantas, oye, ¿tú me cuidarías el perro? ¿Tú me cuidarías el gato? Si vamos detectando esas pequeñas señales, esos pequeños puntos, vamos a preguntar sin miedo, vamos a mostrarnos disponibles. Estoy contigo, sabes que puedes contar conmigo siempre que quieras, incluso contactar con más frecuencia de la que hacemos, expresarnos la preocupación que tenemos por ellos. Oye, veo que últimamente estás muy baja, muy bajo, veo que últimamente no sales mucho, me gustaría, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Quieres que hablemos de algo? Refuerza su apertura, valida sus sentimientos. Una vez que alguien nos dice, pues mira, sí, me encuentro fatal, recojamos eso, validemos. Entiendo que puedes sentirte muy sobrepasada por lo que pasas. A veces hay personas muy fuertes, que vemos muy fuertes desde fuera, es decir, que están superando dificultades una tras otra, y cuando nos dicen, no, es que no puedo más, nuestra tendencia es decir, bueno, con todo lo que has pasado tú, venga, tú con esto puedes. A lo mejor
ese no puedo más, es esa gota, ese final de vaso que nos está avisando. Podemos estar a su lado, podemos planificar cosas juntos, podemos incluso decir, ¿por qué no salimos a caminar? Vamos a planificar cosas con esa persona y vamos a sugerirle, oye, ¿lo has consultado con tu médico de atención primaria? ¿Has hablado de esto con algún profesional? ¿Quieres que te acompañe yo y podemos comentarle un poco cómo te encuentras? Ese paso es muy importante y decisivo. ¿Qué hacemos cuando alguien expresa directamente que no merece la pena vivir, que no puede seguir más, que es una carga, que ha fallado, que siente que no hace nada aquí? Pues lo mismo, pero no juzgar, no minimizar, no decir, venga, no digas tonterías, valida sus sentimientos, compréndele desde su punto de vista. Puede ser que hasta ahora haya podido con mucho, pero ahora no. Comparte la carga, facilita el descanso. A veces no puede con todo, pues porque tiene que cuidar de personas dependientes o tiene que cuidar de menores o tiene que hacer 1000 cosas que si hay alguien que te dice, pues mira, yo me encargo de esto, tú tranquila, dedica este tiempo para ti a descansar o incluso, fijaros, a nosotros hay veces que en el propio teléfono de la Esperanza hay personas que dicen, es que no puedo ir porque es que no tengo con quién dejar a mis hijos, a mis hijas, a mis padres. Son personas cuidadoras que tienen una sobrecarga y que además no pueden recibir la ayuda que necesitan porque no disponen de ese tiempo para ellas. Podemos también ofrecernos como una de esas personas para adjuntar en su plan de seguridad, a una de esas personas a las que llamar si en algún momento me encuentro floja, mal. Bueno, pues saber que puedes llamarme, sabes que puedes contar conmigo. ¿Qué podemos hacer con los casos más difíciles? Aquellos que no dan señales. Hay veces que nos encontramos con fallecimientos por suicidio y nos encontramos con casos en los que no daba señales, en los que no se lo dijo a nadie, en los que, bueno, pues a lo mejor podemos pensar que estaba pasando una mala época, pero nunca dijo nada a nadie. Ahí como familia, como amigos, como profesionales incluso, que a veces nos sucede, tenemos que aprender a aceptar nuestros límites, a lidiar con esa rabia, con esa culpa, con esa sensación de autoestima, con como ese enfado hacia uno mismo o hacia la persona que ha dejado, bueno, que ya se ha suicidado, ¿no? Todos esos sentimientos pueden acumularse cuando, bueno, pues sucede un suicidio que no ha dado señales. Es importante buscar apoyo y buscar apoyo en el entorno. Hablando de apoyo, bueno, antes decía Juan, ¿no? Que, bueno, lo había leído yo también, el suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. Todos podemos actuar y todos podemos intervenir. Cuando hay un suicidio, una muerte por suicidio, el duelo tiene unas características peculiares, especiales, que dificultan bastante la evolución. Uno es ese sentimiento de abandono, la rabia, la culpa, el no saber por qué. El aún sabiendo por qué, porque tenía muchos factores y porque estaba muy saturado, el por qué no pidió ayuda, el por qué no dio un paso atrás. Esos porqués se quedan sin respuesta en las personas y en las personas que querían a esa persona fallecida. Es muy importante que reciban apoyo, que tengan un espacio, bueno, donde vivir el duelo, porque es la tristeza por la despedida de la persona, del ser querido, pero también es toda la rabia que acompaña bueno, pues un suicidio que es repentino, que es inesperado bueno, que no ha habido lugar tampoco a posibilidad de despedida ni a posibilidad de esa persona. Voy a aprovechar para comentar que el Teléfono de Esperanza tiene un grupo de apoyo al duelo que comienza en octubre, de octubre a diciembre, y a lo largo de 10-12 sesiones se trabaja el duelo por suicidio, el duelo, todos los tipos de duelo, pero es una terapia de grupo que suele dar muy buenos resultados porque el apoyo de personas que están en esa misma situación hace que se sientan más acompañados, que cojan fuerza, que busquen recursos para salir adelante y que den pasito a pasito. Bueno, antes Juan habló de las aventuras del Werther, del joven Werther, que es lo que promueve que los medios de comunicación no hablen del suicidio y se cree esa
ese halo de silencio sobre un problema para no incitar a las personas a cometerlo. Bueno, pues yo voy a cerrar un poco hablando del efecto Papageno, ¿no? Que sale de la ópera de la flauta mágica de Mozart, en el que cuando un personaje que es Papageno pierde a Papagena y se siente pues muy hundido y está a punto de tener un intento de suicidio, pues vienen tres niños y le invitan a tocar unas campanitas y bueno, le rescatan de ese momento apelando a todo lo bueno que todavía le queda por vivir, y hay ese efecto rescate, un efecto Papageno. Yo invitar a todas las personas a eso, a coger un papelito ahora mismo, a todas las personas que nos están escuchando este webinario, y decir, a ver, ¿qué es lo que me da mi alegría? Pasear a mis perretes, hablar con mis hijos, tomarme un buen chocolate caliente. Vamos a hacer un listado de esas pequeñas cosas que nos atan a la vida y vamos a tenerlas ahí muy presentes para ir practicándolas a menudo y recargando las pilas. Muchas gracias a todos y a todas, y quedo, bueno, pues a vuestra disposición para cualquier pregunta. Gracias. Acabó, ¿no, Juan? Y si no hay... Pero se oye. Bueno, muchas gracias, Rosa. Y Juan, como dije antes, no tenemos tiempo para las preguntas. No obstante, vamos a revisar el chat y si las hubiera, como tenemos los correos de referencia de las personas que los hagan y bueno, también tienen el correo de Juan, el nuestro también, no obstante, lo repito, plan adiciones.fmss y con punto es, y los vuestros revisaremos las preguntas, como decía, os las trasladaremos para que podáis hacer una respuesta y nos comprometemos desde aquí a contestar a las personas que hayan hecho algún tipo de consulta. Muchísimas gracias. Solo siento que hubiéramos necesitado pues mucho más tiempo porque bueno, preguntas seguro que surgen, se me iban ocurriendo también cosas que podríamos ir hablando y que sería interesante. Buscaremos la posibilidad de hacer una con más tiempo y presencial. Y compartirlo también online, pero también que fuera presencial y nos dé cabida a hablar también de otra manera. Nos están mandando Katia, Ana Mínguez, algunas compañeras mensajes desde ahí. Y lo dicho, muchísimas gracias, Rosa y Juan, y hasta otro momento.